Hola, buenas tardes. Aquí un día más con vosotros. Hoy sesión del 5 de diciembre. Mi nombre es José Carlos López Moraleja. Soy experto en derivados y, bueno, acumulo una larga experiencia en los mercados de opciones y, bueno, estoy aquí para contaros todo lo que sé. Y para empezar, hoy vamos a hacer un pequeño guión con 4 puntos, ¿no? De las cosas que vamos a hablar. Vamos a ver dónde estamos en el mercado. Es una situación muy interesante porque hemos visto movimientos de volatilidad y movimientos también de los mercados. Es cierto que estamos a final de año y las incertidumbres parece que se acumulan en este momento, con lo cual vamos a ver los gráficos y vamos a analizar los dos factores más importantes, precios y volatilidad, para hacernos una idea de en qué escenarios, dónde estamos ahora mismo en este escenario y qué capítulos nos pueden quedar por vivir en el futuro próximo. Luego vamos a hablar de volatilidad y expectativas para enero del 2023. Y luego vamos a ver dos estrategias, venta de put y venta de call. No tanto lo que son, que ya estoy seguro que la mayoría de vosotros las conocéis, pero sí por qué y cuándo y cómo utilizarlas para todos aquellos que quieran vender opciones. Y finalmente vamos a hablar de una cosa muy importante, que es una de las motivaciones por las que es muy complicado operar en los mercados de opciones, o que hay que tener presente más, que es los límites de riesgo por garantías. Para todo ello vamos a utilizar una calculadora de opciones que yo mismo he diseñado y que utilizo, y vamos a entrar en algunas de las herramientas que podéis acceder y que son de libre acceso a través de mi web dentro de 101 Futures. Bueno, como punto de partida, y es muy importante, voy a hacer una pequeña lectura de este disclaimer, ¿no? Que todo el contenido de esta presentación tiene un solo propósito formativo, no constituye una oferta o invitación a invertir o comprar o vender ninguna clase de activo financiero, acción o producto de inversión. La operativa en productos derivados requiere unos conocimientos y experiencia cualificados para entender los riesgos asociados a los mismos, así como una vigilancia constante de la posición. De alguna manera, el conocimiento es fundamental cuando operamos en los mercados de opciones. Vamos mucho más allá de los conceptos simples de precios y tenemos que entender la volatilidad. Si no entendemos la volatilidad, se nos hace muy complicado, es decir, saber por qué ganamos, por qué perdemos, cuándo podemos ganar y cuándo podemos perder. Lo que estáis viendo en este gráfico son ideas generales que constantemente pasan en el mercado, con patrones casi repetitivos. Entonces solamente se trata de tomar el pulso al mercado desde dos perspectivas, desde la perspectiva de precios y desde la perspectiva de volatilidad. Para ello vamos a empezar, como hemos visto, primero un análisis de saber dónde estamos. Bueno, si os digo, bueno, podéis empezar a hacer preguntas, luego yo iré en el último tramo de esta sesión, iré respondiendo a todas vuestras preguntas, ¿vale? Con lo cual las podéis escribir y estaré encantado de responderlas, ¿vale? Bien, lo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla es el gráfico del SP500 con candlesticks, es decir, con velas, y luego estamos viendo en la línea amarilla, que es el gráfico de la volatilidad. En este caso es del índice VIX de volatilidad. No es exactamente el VIX igual que la volatilidad implícita de las opciones, pero sí existe, bueno, una correlación que nos permite entender el mercado desde ese punto de vista, ¿vale? Bien, ahora estamos aquí. Estamos en este punto. Hoy tenemos una fuerte subida de la volatilidad, aproximadamente son 5 puntos de volatilidad en el VIX, perdón, 5 puntos, no, 5% de volatilidad, y vemos un mercado bajista, ¿no? Bien, ahora mismo está bajando un 1,47 el SP, venimos de un tramo alcista más o menos desde mediados de octubre, aquí donde técnicamente o teóricamente
la situación y el estrés del mercado, podíamos haber visto una ruptura de estos niveles por incluso ir a buscar niveles por debajo del 3.500, no se ha producido. Y el mercado rebotó. En cuanto al mercado, fijaos en ese detalle, en cuanto el mercado rebotó en esta zona de aquí, lo que hizo la volatilidad, que había alcanzado un pico determinado, empezó a bajar. Pero fijaos, el patrón es siempre el mismo. Máximos de mercado, mínimos de volatilidad. Y si os fijáis en la parte de abajo, que tengo dos osciladores muy sencillos, es el RSI. He tomado en los dos casos 14 sesiones, pero en este RSI, en esta parte de aquí del gráfico, vemos el RSI del futuro del SP500 y aquí vemos el RSI de la volatilidad. Como veis, cada vez que el RSI del mercado está en una situación de sobrecompra, está en la parte máxima, normalmente la volatilidad está en la zona mínima. Igual, cuando la zona del RSI del mercado, del SP500, está en la zona de sobreventa, tenemos una zona, nos aproximamos a zonas de sobrecompra. El mercado no es lineal y tenemos situaciones pues, de bastante estrés, pero fijaos en estos detalles, en este tramo de aquí, más o menos desde abril hasta niveles de junio, ese par de meses, ¿no? Abril, mayo, junio, vimos un mercado altamente volátil, donde tuvimos caídas verticales y subidas de la volatilidad bastante verticales. Hubo un mantenimiento en un estado por encima de 50, que no marcaba ninguna tendencia, pero sí marcaba una situación de estrés en el mercado. Si nos vamos otra vez a las situaciones más o menos extremas, aquí volvemos a ver un estado de sobreventa y un estado de sobreventa en el índice y de sobrecompra en la volatilidad, y se repite, vemos mínimos de mercado y más o menos máximos de volatilidad. Aquí vemos una subida del mercado desde junio hasta el mes de agosto, y durante todo este tramo de subida del mercado entre ese mes de junio y ese mes de agosto, lo que vemos es que la volatilidad poco a poco va bajando desde los niveles máximos que tuvo aquí. Voy a poner este en regular para ver mejor. Ahí está. He puesto el gráfico en regular para ver los niveles de volatilidad. Aquí, por ejemplo, estábamos en niveles de 34, que lo podéis ver a la izquierda, en esta zona de ahí. Ahí ves los niveles de volatilidad en esta zona del gráfico. Y en esta otra zona de la derecha del gráfico son los niveles del SP500. ¿Vale? Bien, entonces estábamos aquí estábamos marcando más o menos niveles de 34 de volatilidad. Y cuando el mercado empezó a subir, de una manera bastante pausada y con algún criterio, con sus picos de subidas y bajadas normal, la volatilidad fue bajando hacia una zona donde marcó un nivel de más o menos próximo a la sobreventa en el RSI de la volatilidad del SP500. Marca máximos y otra vez empieza a bajar hasta más o menos estos mínimos. Y nos movemos de volatilidades aproximadamente desde 19 a volatilidades de 33. Si analizásemos un poquito y nos fuésemos atrás, esta es la historia. Esta es la fotografía que podemos ver siempre en... Voy a hacerlo un poco más pequeño para verlo así. Es siempre la misma fotografía en el mercado. Bueno, aquí hemos perdido un poco la referencia porque esta es la referencia a la subida de volatilidad de marzo del 2020, ¿no? Voy a abrirlo un poco más porque si no, los gráficos lo que hacen es que uno es capaz de acomodarlos casi a cualquier escenario de mercado. Bien, más o menos aquí veis, cada vez que hay una situación de picos de mercado, de caída, hay una subida de picos de volatilidad. Bueno, estos son patrones de comportamiento de la volatilidad. Es cierto que la volatilidad tiene una tendencia natural y la tendencia natural es a buscar valores medios. No veremos una subida hasta el infinito de la volatilidad, nunca jamás, ¿vale? Pero tampoco veremos una bajada a cero. Podemos decir que aproximadamente el entorno de la volatilidad media del SP está en torno a niveles de 20%, dependiendo también un poco de las etapas y de los años. Eso es fluctuable. En algún momento yo he sacado algún vídeo que podéis ver en YouTube, que mi canal de YouTube
algún análisis del comportamiento estacional de la volatilidad. Y bueno, son temas interesantes que os pueden servir para entender un poquito mejor el mercado. Lo que podemos decir ahora mismo es que estamos en una situación, para hacer una fotografía del momento actual, que estamos en una situación, como podéis ver aquí, en esta zona de aquí, de sobreventa de la volatilidad. No diríamos que es un estado excepcional de sobrecompra del mercado, pero, bueno, entre otras cosas porque ha empezado un poco a bajar hoy y en los últimos 2 días, ¿no? Pero sí es cierto que el siguiente punto de partida de la volatilidad normalmente será subida de la volatilidad. Cuando sube la volatilidad solo se pueden producir 2 escenarios. Quizás una fase lateral donde el mercado se relaja, ¿vale? Y tenemos una tendencia a buscar valores medios, pero puede ocurrir que el mercado empiece a bajar o tengamos un tramo de bajada. Y en ese tramo de bajada lo que vamos a encontrar es una subida de la volatilidad. Entonces, en esa situación lo que podríamos entender aquí es si se cumple el escenario de un estado real de sobreventa de la volatilidad, lo que tendríamos que ver es una subida de la volatilidad. Y en esa subida de la volatilidad lo que veríamos sería una bajada de la volatilidad. Ahora, además de eso, desde el punto de vista de análisis técnico, tenemos que hacer una reflexión sobre el escenario real macroeconómico en el que estamos viviendo, donde estamos hablando de inflación, de tipos de interés, de riesgos geopolíticos vinculados a China, a Ucrania, a Taiwán, es decir, todas estas cosas que nos aparecen cada día en las noticias, que en cualquier momento pueden cambiar o nos pueden hacer cambiar cuanto menos puntualmente la estructura de las expectativas del mercado en el corto o medio plazo. Pero hay otro factor que tenemos que considerar en este caso, que es estacional, es el mes de diciembre. Hemos visto caídas del mercado, en el caso del S&P, próximas al 20%. Ahora ha habido una importante o relativamente importante recuperación del mercado y podemos decir que, o podríamos decir que casi todo el pescado está vendido. Normalmente el mes de diciembre hay un ajuste general, digo normalmente porque no hay reglas ni patrones ciertos que nos digan una certeza absoluta, ni tenemos una bola de cristal, pero sí podemos decir que de alguna manera casi todo el pescado está vendido, ¿no? Para enero lo que podemos esperar es, en principio, al observar esto diríamos, bueno, lo más normal es que tengamos una subida de la volatilidad y en consecuencia una bajada del mercado. Es posible. Lo que no sabemos en qué tiempo ni de qué manera se va a producir, ¿vale? Ni siquiera si se va a producir en el muy corto plazo, digamos, o en el más o menos medio plazo. ¿Por qué? Porque normalmente los movimientos de mercado o de la volatilidad del mercado pues pasa por diferentes etapas, ¿no? Y en esas etapas no podemos asegurar si vamos a entrar en una fase lateral, que podría ser, en cuyo caso podríamos ver una volatilidad más baja aún, es decir, no habría problema en un momento determinado en que hubiésemos volatilidades 18, 17, ¿vale? Pero sí hemos empezado aquí a ver una volatilidad un poquito más baja. De todos modos, más baja, pero con repuntes. Vamos a ver si se confirma eso o no. Entonces quiero enseñaros unos gráficos para que veáis cómo podríamos ver ese movimiento de la volatilidad. Vamos a ir aquí. Quiero que veáis este es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo y ahora lo vamos a ver actualizado en la actualidad, ¿vale? Esto es un ejemplo, es muy ilustrativo, porque nos habla de dos... Perdón, aquí. Se ha ido un momento. Vale. Nos habla de un momento determinado. Un momento que tiene que ver... Aquí vemos varios... Se me está yendo... Disculpadme, es la sensibilidad del
del ratón. Aquí vemos dos... Bueno, voy a ponerlo aquí de otra manera. Vale, vamos a verlo así porque se me... esta línea azul es nos está diciendo la volatilidad en un día determinado, en este caso fue septiembre de este mismo año. Y aquí en esta línea verde, con cuadraditos, lo que estamos viendo es lo que había pasado hace 7 días. Lo que aquí nos está diciendo es que el mercado, en este caso fue el 7 de septiembre del 2022, tenía esta curva de volatilidad. Aquí aparecería, este punto sería el primer vencimiento, que era el vencimiento de septiembre, el más próximo. Aquí era el vencimiento de diciembre, el vencimiento de marzo y el vencimiento de junio del año próximo, del año 2023. Entonces, esta curva, que es de esta tonalidad verde, era hace una semana, ese 7 de septiembre. 7 días después, el 14 de septiembre, la curva que teníamos era esta, donde aparece la volatilidad del mes de septiembre mucho más arriba, muy cerca de los niveles de 30. Sin embargo, no se había movido igual la volatilidad de los vencimientos de diciembre, de marzo y de junio del 2023. Esto es porque el mercado cayó. O sea, si ahora nos vamos a buscar a lo que pasó y tratamos de ver lo que pasó ese día 14 de septiembre, que lo haremos, ¿vale? Vamos a ver ese movimiento de la curva. Pero antes de ver eso, vamos a ver... esta página web, esta dirección, donde podéis ver esto mismo que estoy contando día a día y en tiempo real. Es una página del Chicago Mercantile Exchange, de CME Group, y solamente tenéis que hacer referencia a la palabra Volatility Term Structure, y ahí vais a encontrar todo lo que necesitáis sobre volatilidad, ¿vale? Aquí solamente tenemos en agricultura, bueno, la verdad es que es algo que da el CME y es muy interesante seguirlo porque nos permite verlo también en otras materias como energía o mercados internacionales de divisas o tipos de interés o metales. Pero bueno, a nosotros nos interesa ahora, lo que vamos a ver es el Equity Index. En Equity Index nos vamos al SP500, ¿vale? Y aquí tenemos el comportamiento de la curva de tal como lo estamos viendo ahora. Como os he explicado antes, aquí esta línea verde, nos está diciendo cómo estaba la volatilidad hace 7 días. En este caso, el 28 de noviembre del 2022. Y teníamos esta curva de volatilidad. Empezando en 22, subiendo un poquito con un vencimiento más lejano, el más lejano, en este caso, el del próximo año. En este caso estamos hablando del vencimiento de septiembre del próximo año, en niveles de 22,80, todavía rozando los 23, ¿vale? Hoy en día, hoy estamos aquí, hoy estamos en niveles de prácticamente 20,80, 21 aproximadamente, pero vemos que hay esta curva empieza a tener pendiente negativa y en este tramo de la curva tiene pendiente positiva. Esta situación que se ha dado aquí nos está diciendo es que lo que tendremos que ver es si realmente se confirman nuestras expectativas de subida de volatilidad. Esta curva azul se colocará por aquí encima, por encima de la curva de esta curva verde. Si en las situaciones de riesgo. Y ahí es donde podríamos estar viendo esta figura. El paso siguiente en una situación, un escenario de riesgo, sería esta línea azul. La cuestión es, veremos esta línea azul, este desplazamiento de esta línea verde, esta línea azul, como estábamos viendo antes, o no. ¿Vale? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que no sería extraño verlo porque tenemos un estado de sobreventa de la volatilidad, con lo cual lo normal es que la volatilidad suba. ¿Cómo se va a producir ese desplazamiento? Si va a partir de aquí esa subida o va a ser a partir de dentro de una semana o 2 semanas, no lo sabemos. Va a depender del comportamiento del mercado, si es una fase lateral, si vemos una fase lateral o una fase
direccional, ¿no? Bueno, teniendo esta información, sí sabemos algo. Y vamos a hablar de lo que hemos dicho, de venta de opción call o venta de opción put. Planteémonos el escenario actual. El escenario actual es que tenemos un mercado independientemente, yo no sé si va a subir o a bajar, está en niveles próximos al 4.000, más o menos estamos ahí ahora mismo en el 4.016 y tenemos una volatilidad en el nivel de 20,57. Ahora lo vamos a ver en la página de eBroker, que es otra de las cosas que vamos a seguir, ¿vale? Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer el mercado? No lo sé. Pero vamos a pensar en una idea. ¿Cuál puede ser más interesante? Si decidiésemos, por ejemplo, vender opciones call, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que vender una opción call quizás fuera del dinero, es decir, buscaríamos vender una opción call pues niveles 4.200, pensando que el mercado no va a subir por encima de este nivel, o 4.400, pensando que es un nivel de resistencia, ¿vale? Pero ¿qué nos va a ocurrir? Que la volatilidad está bastante baja y está en un estado de sobreventa. Con lo cual, ¿qué riesgo tendríamos en vender cualquier call? Independientemente si el mercado va a subir o no. ¿Vale? Esa es la hipótesis. Pues que si sube la volatilidad y estamos vendiendo opciones, nos va a perjudicar. Vamos a pensar qué pasa si el mercado lo que hace es, al subir la volatilidad, es bajar el mercado. Es decir, nos vamos en un mercado a niveles, en lugar de subir, en niveles para abajo, 3.500, 3.600, 3.800. ¿Qué es lo que pasaría? Que subiría la volatilidad. En esa subida de volatilidad, es cierto que no sería bueno para nosotros porque estaríamos vendiendo opciones, pero también es cierto que el hecho de haber vendido esa opción call con el mercado bajando nos beneficiaría por la delta negativa que tenemos en la posición. Lo vamos a ver esto en un ejemplo. Pero ¿qué nos pasaría si vendemos opciones put? Si vendemos opciones put y la volatilidad sube, es decir, esta línea amarilla se nos proyecta hasta este nivel, más o menos, y la línea hasta niveles, por ejemplo, aquí, pues de 30 de volatilidad, pues sería malo para nosotros. Pero además, si el mercado cayese en ese escenario, porque estamos en un estado de sobrecompra, nos perjudicaría la venta de put. Con lo cual, tenemos que analizar qué es mejor en un escenario de estas características con la volatilidad baja, en un estado de sobreventa de la volatilidad y sobrecompra o potencial sobrecompra del índice, si es mejor vender call o put o qué nos pasaría vendiendo las dos. Para entenderlo mejor, lo mejor es que vayamos a una calculadora, porque yo sé que esto dicho así parece... Vamos a empezar, como hemos dicho, vendiendo la call. Vamos a suponer en este mercado, bueno, es una suposición, el mercado está en 4.000, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a suponer que vendemos a call 4.200. Bien, bueno, sale muy poco. Voy a ponerla en un vencimiento más largo para que así... Lógicamente, si vendemos una opción call a muy corto plazo, el precio de la opción es muy bajo. Por eso, bueno, en el dibujo sale así. Bien. Esta es una clásica venta de call. El mercado está a 4.000. Pensamos que el mercado no va a superar un nivel determinado como es el 4.200 si vendemos una opción call. ¿Vale? Por eso vamos a ingresar una prima, pero vamos a ver cuál es el riesgo real que tenemos, ¿vale? El riesgo real que tenemos es que ahora mismo estamos en una volatilidad, en este caso está marcado un 22 de volatilidad en el mes de junio del 2023 y estamos en el tercer vencimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaría cuando estamos vendiendo esa opción que esperamos que el mercado baje? ¿Qué significa eso? Que tenemos delta negativa. Esta delta, este número de aquí nos está indicando la delta. Por cada punto que baje el mercado, vamos a ganar en el precio de nuestra opción 0,4.
tenemos teta positiva porque estamos vendiendo una opción. Sabemos que el paso del tiempo nos beneficia. Digamos, esta curva azul pasa a la verde y pasa a la roja y pasa finalmente a esta azul de vencimiento solamente por el efecto de pasar el tiempo. Y tenemos vega negativa. Si tenemos vega negativa, ¿qué significa? La vega nos dice lo que ganamos o perdemos en puntos de prima de nuestra opción cuando cambia la volatilidad, por cada punto porcentual que cambia la volatilidad. ¿Qué ocurre en consecuencia? ¿Qué ocurre en consecuencia? Que si somos bajistas, ¿qué es lo que nos beneficiaría? Que bajase el mercado y bajase la volatilidad. Vamos a poner aquí un ejemplo. Y fijaos en estas curvas de aquí, cómo se van a desplazar, ¿vale? Si yo digo que la volatilidad baja, voy a poner un número exagerado para que así sea más fácil verlo en el gráfico. Si le pongo que baja menos 10 puntos la volatilidad, automáticamente nos beneficia, es decir, estas curvas se hacen más asintóticas, ¿vale? Y solo por el efecto de bajada del mercado nos beneficia. Pero ¿qué ocurre si sube la volatilidad? Que es el riesgo, digamos, que estaría asociado a la opción call. Si sube la volatilidad, encontraríamos un desplazamiento de estas curvas más hacia abajo, es decir, necesitaríamos la subida de volatilidad va a perjudicar al precio de nuestra opción call, ¿vale? Obviamente he metido aquí, en principio, unos valores teóricos simplemente para que veáis el movimiento de la curva, ¿vale? Con lo cual, lo que podemos decir es que cuando vendemos opciones call, tenemos cosas importantes. Vega negativa, con lo cual, si tenemos vega negativa, nos beneficia una bajada de la volatilidad, y delta negativa nos beneficia la caída del mercado, pero nos perjudica la subida del mercado. Lo normal es que nos podemos encontrar es que, en un caso más realista, es que la volatilidad baje, imaginaos, 5 puntos porcentuales, ¿vale? Y el mercado suba algo, ¿vale? Y en ese caso, bueno, pues lo que tendremos aquí es un cambio, digamos, una situación de beneficio, ¿no veis? La curva se ha movido para arriba, con lo cual, dependiendo en qué momento de vencimiento estemos viendo o en qué momento, con los días que falten para el mercado, estaríamos viendo lo que pasa. Si yo pongo aquí, es que puedo decir los días, si yo pongo aquí 150, vamos a ver. Bien, aquí hemos hecho una simulación, ¿no? Si la volatilidad baja 5 puntos a 150 días de vencimiento, algo por lo que teóricamente se ingresó y valía originalmente 159 puntos, hoy valdría 49 y se tendrían 110 puntos de beneficio. Fijaos en este detalle, si yo la volatilidad la dejase constante, es decir, volviese al mismo nivel, este número de aquí, esta rentabilidad teórica, está calculando, serían solo 84. ¿Por qué? Estamos viendo ahí el efecto de la aportación en términos de puntos de prima a la rentabilidad, el efecto Vega. Vamos a pensar en la otra parte. Vamos a vender una opción call, put, perdón. Y si el mercado está a 4.000, vamos a vender una 3.800. ¿Qué nos pasa aquí? Pues exactamente lo mismo, pero al contrario. Porque ¿qué ocurrirá cuando el mercado... Aquí tenemos un precio teórico, ¿vale? 178. En el supuesto de que la volatilidad fuese constante, este sería nuestro escenario. Pero ¿qué tenemos aquí? En lugar de delta negativa, tenemos delta positiva. Es decir, somos alcistas. Queremos que el mercado suba porque nuestra posición ganadora está en este lado del mercado. ¿Qué tenemos? Teta positiva, fenomenal. Hemos vendido opciones, con lo cual la teta siempre va a ser positiva. El paso del tiempo nos va a beneficiar. Y por cada día que pase, nos van a ingresar un poquito. No es lineal. Al principio
aquí estamos hablando de 0,65 puntos de prima que ganaremos en cada momento o por cada día que pase, aunque variará dependiendo del subyacente cada día, ¿no? Pero en principio 0,65 hoy, por decirlo de alguna manera. Y tenemos vega negativa. ¿Qué es lo que nos beneficiaría? Aquí sería fenomenal que el mercado subiese y que bajase de la volatilidad. De hecho, si lo hacemos, pongo menos 10. Lo pongo exagerado también para un poco para que veamos la comparación y la importancia de la vega. ¿Vale? Fenomenal. Se ha movido para arriba. O sea, cada vez estamos, todas nuestras curvas temporales antes del vencimiento. Esta azul sería el 5 de diciembre, este azul, esta verde sería el 8 de febrero, esta roja sería el 14 de abril y esta azul más tenue sería el 4 de mayo, antes del 17 de junio del vencimiento. ¿Vale? Con lo cual nos beneficiaría algo por lo que ingresamos 178, ¿vale? Es decir, tendría un valor de 4 puntos en esa subida del mercado y bajada de la volatilidad a niveles de 4.100 y tendríamos un beneficio de 173 puntos, en este caso a 150 días de vencimiento. Pensad que estoy haciendo una simulación para que podáis ver los números en global, pero esto se puede trasladar a otros espacios de tiempos y de vencimientos, ¿vale? Con otros números, obviamente, ¿vale? Bien. Pero ¿qué pasaría aquí si lo que hace la volatilidad en lugar de bajar es subir? ¿Vale? Y el mercado en lugar de irse al 4.100 se va al 3.900. Pues que lo que no ha llegado a nuestro nivel de máximo riesgo, ¿vale? Como veis aquí, pero se nos han desplazado las curvas y ahora aquí, ¿vale? Bueno, estamos mirando a 150 días. A 150 días el beneficio serían, aún así habría un beneficio entre 178 y 132. Pero si nos movemos a un espacio más cercano, por ejemplo, a 10 días, porque al final es el riesgo que quiero ver, digamos, en esta curva, esto que dentro de 150 días estaría significando un beneficio, hoy sería una pérdida. Porque seguimos teniendo teta positiva, pero no han pasado el número suficiente de días para reflejarlo en el premium de rentabilidad, y tenemos vega negativa, pero la volatilidad está subiendo. Con lo cual, cuando estamos vendiendo opciones put, lo que nos está pasando es que nos está perjudicando la subida de volatilidad y, obviamente, adicionalmente, la bajada del mercado. Por eso, cuando voy a volver otra vez a este gráfico para un poco reeditar. Por eso, cuando digo aquí en este punto, no solo hay que considerar la posibilidad de que el mercado llegue al nivel que yo espero, que me interesa o que yo creo por mi análisis del tipo que sea, técnico de sobrecompra, de sobreventa o cualquier oscilador, el mercado vaya a llegar, sino que tengo que considerar el riesgo inherente a la propia volatilidad de las opciones. Con lo cual, podríamos decir, desde un punto de vista exclusivamente de probabilidad, y escuchad bien esto bien, exclusivamente en términos de probabilidad, en un escenario de mercado como el que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Es decir, es más plausible o tendrá mayor probabilidad de éxito, ¿vale? Que vender una opción call que vender una opción put. Sin embargo, cuando estamos en estos escenarios de aquí, tendrá más éxito vender una opción put que una opción call. Ahora bien, si el mercado es lateral, podríamos vender una opción call y una opción put, ¿vale? Siempre entendiendo el riesgo que nos vamos a ver afectados por la volatilidad. Y eso hay que tener mucho cuidado con ello, y que estamos hablando de un mercado apalancado, ¿vale? Por ver un poco esa idea de la curva de volatilidad, veamos lo que vemos en el mercado real. Aquí vemos una volatilidad en la The Money del 23,5 en diciembre, y si nos vamos a un septiembre, vemos un 21. Vemos la curva invertida, es decir, estamos viendo esta parte de la curva de la volatilidad. Es más volátil una opción, tiene más volatilidad una opción lejana que una opción cercana. El riesgo que tenemos es la subida de la volatilidad y un desplazamiento de toda esta línea azul hacia arriba, hacia niveles mayores de volatilidad en estos que están aquí, ¿vale? Con lo cual, nunca está mal hacer esas dos evaluaciones de riesgo.
Y finalmente, hay una cosa que creo que también es muy importante y que he repetido en diferentes ocasiones, y es una calculadora de volatilidad que podéis ver en la web de 101 Futures, ¿vale? Bueno, os recordaré que también, aprovechando este paso por la web, que el próximo día 15 de diciembre, ¿vale? Va a haber una sesión, un webinar de 2 horas, donde os invito a que os registréis, ¿vale? Y porque voy a dedicar 2 horas exclusivamente a responder cualquier pregunta que me hagáis sobre los mercados de opciones, ¿vale? Podéis escribir vuestras preguntas, os tenéis que registrar y podéis escribir todas vuestras preguntas a Q&A a qa@101futures.com, ¿vale? Bueno, cuando os registréis aquí, si le dais a registrar, os vais a ver toda la información necesaria, ¿no? Y lo que tenéis que, bueno, y todo lo que tenéis que ver sobre el mercado de... Bueno, sobre este webinar, ¿no? Y escribir vuestras preguntas a Q&A @101futures.com, ¿vale? Realmente es 101futures.com, ¿vale? Pero bueno, lo traduzco, ¿vale? Bien. Bien, volvamos un poco a lo que os quería escribir, que, ¿vale? Aquí en estrategias, aparte de invitaros a ver las calculadoras donde podéis calcular los precios de opciones, es una calculadora donde podéis simular el precio simplemente poniendo el vencimiento, el subyacente, el strike, cualquier opción, y ver la delta, vega, teta y gamma, aparte, obviamente, igual que lo podéis ver en eBroker, ¿vale? Hay una cosa que tenemos que yo creo que es una de las más interesantes, ¿no? Que es la calculadora de volatilidad, ¿vale? Y que os puede servir a la hora de tomar decisiones, ¿no? ¿Para qué os puede servir? Cuando queréis vender una opción call, es decir, tenéis, o una opción put, tenéis, bueno, ¿dónde me voy en términos de probabilidad, ¿no? Ya hemos explicado en muchas veces que la volatilidad lo que me da es la probabilidad de movimiento, ¿no? De tal manera que, vamos a poner un ejemplo, el mercado está a 4016, ¿vale? Que es el nivel más o menos actual que está ahora. La volatilidad está a nivel de 22, ¿vale? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Esta información que estamos viendo en la web, ¿vale? Y está muy bien señalada, ¿vale? Nos está diciendo que esta volatilidad nos da una información en términos de probabilidad. Esa información que nos da en términos de probabilidad significa que con un 68% de probabilidad el mercado en un día se va a mover 1,4%. No te dicen qué dirección, hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Pero se puede mover hasta un 1,4%. No vamos a entrar en disquisición de lo que es desviación típica o comportamiento normal y comportamiento log normal de los mercados, porque eso en algún momento, en algunas de las sesiones, lo he explicado, pero como idea general, para poder medir el riesgo en términos de probabilidad, es una buena idea. Con lo cual, si queremos vender una opción, imaginaos, a 2 semanas o a un mes vista, podemos decir que si el mercado hoy está a 4016 y la volatilidad está a 22, sin saber, porque ese es otro riesgo, que la volatilidad se mueva, con una probabilidad del 68%, el mercado se va a mover más o menos 6,5%, es decir, del 4016 se va a mover hasta el 261 por arriba o menos 261 por abajo. Es decir, entre 4.277 y el 3.755, ¿vale? Aquí tenéis un cuadro donde veis todos los movimientos probables en términos de límites basados en esta información que hemos introducido aquí. Obviamente, podemos decir, ya, pero si el mercado se sube la volatilidad, obviamente, es decir, no podemos ver el futuro, pero sí podemos hacer una estimación, con lo cual va a depender de vosotros, podéis hacer esa evaluación, ¿no? Poner escenarios. Eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿vale? Pero uno podría decir, oye, ¿y si el mercado se va a 4.200? Y cuando el mercado se vaya a 4.200, la volatilidad, como el mercado ha subido, ha bajado y es un 18%, es decir, y en ese momento, perdón, vale, esa no, aquí, un 18%, en ese momento, ¿qué porcentaje podría vender? Y os podéis basar en esta referencia
os podéis basar en esta referencia, ¿vale? Para poder y decir, un momento, aquí, que si el mercado se fuese a 4.200 y la volatilidad bajase a 18, y estamos hablando de crear una hipótesis, ¿vale? Es decir, si yo vendo una opción con el mercado 4.200, es decir, 223 puntos por arriba, digamos 4.423, a 22 sesiones, que sería más o menos un mes, tendríamos una probabilidad de que el mercado no alcanzase ese nivel, ¿vale? Con lo cual, podéis hacer, digamos, un escenario de posibilidades, poniendo el mercado ahora donde queréis o donde queréis, pensáis que esté, y con eso controlar de alguna manera el riesgo de la decisión de qué strikes o precios de ejercicio vendemos o compramos, ¿vale? En este caso estoy hablando más de venta porque para ver el tema de compra habría que verlo desde una perspectiva diferente, ¿vale? Eso en términos de opciones call y put, ¿vale? Y ahora solamente quería daros una referencia también uno de los mayores riesgos cuando operamos en opciones es el riesgo de liquidez. Y el riesgo de liquidez viene porque estamos operando en mercados apalancados. Si estamos operando en el mini SP, el multiplicador es 50, con lo cual prácticamente estamos operando por $200.000 cuando estamos operando en un contrato. Eso significa riesgo, ¿no? Con lo cual hay que tener muy en cuenta qué garantías estamos depositando en el mercado. Tenemos la capacidad de liquidez para operar en el mercado de opciones. En este caso, si supongamos que tenemos un balance de 40.000 euros, ¿vale? O dólares, ¿no? Y el subyacente actual está en 4.016, ¿vale? Y tengo el multiplicador en el que estamos operando es 50, ¿vale? Estamos hablando del mini SP. Y el número de contratos, piensa que cuando estamos operando con el multiplicador 50, si estamos multiplicando 50 por 40.000 son $200.000, ¿no? Si tenemos una posición, imaginaos, de un futuro corto, bueno, yo aquí pongo un nivel de garantías, ¿vale? Que metemos a mano, es decir, en las garantías que tenemos, ¿vale? Entonces, lo que me está diciendo esto, si yo estoy depositando este nivel de garantías en este escenario de mercado, ¿vale? Los máximos, el porcentaje de caída del mercado que me va a afectar como máximo riesgo, ¿vale? Y en este caso lo que me está diciendo es que si yo tengo un futuro o una delta -1, corta, ¿vale? El riesgo de colapso de mi cuenta al estar negativo sería 4.516, es decir, si el mercado se fuese a 4.516, con la situación que tengo actual de 15.000 euros y 25.000 de garantía en términos de delta, estaría fuera del mercado, ¿vale? Si la posición fuese larga, ¿vale? El nivel sería 3.516. Lo que yo estoy calculando aquí es por el multiplicador del contrato que estamos hablando, es entender en qué momento tendrías un colapso de la cuenta. Una de mis sugerencias siempre cuando se opera en el mercado de opciones es no exponer más de un 30% inicialmente de tu capacidad de liquidez en garantías, porque eso te permite luego tomar decisiones. Obviamente no es una cifra que te garantice nada, pero sí te garantiza capacidad de moverte en el mercado de alguna manera y poder asumir determinadas consideraciones como compra de primas, reducción de la posición, ¿no? Bueno, pues que te dé margen operativo. Porque es muy importante, nunca, dentro de todo lo posible, no llevéis hasta el extremo las garantías, ¿no? No por el hecho de tener 40.000 o 10.000 o 5.000 euros, tenemos que asumir 5.000 euros en garantías, porque cualquier movimiento en el mercado, y lo dijo en el primer script que leo del disclaimer, mucho cuidado porque estamos hablando de mercados apalancados. Obviamente está fenomenal porque aquí con una posición de un futuro, obviamente con un multiplicador 50 por cada punto de mercado son $50 a favor, pero también $50 en contra, ¿vale? Aquí en principio serviría para un tema de opciones y, bueno, la idea es un poco utilizar, no es una calculadora exacta, ¿vale? Porque no te calcula las garantías, porque para eso habría que meter toda la estructura de la posición que podéis tener, pero sí
si ponéis las garantías en cada momento, aquí si fuesen 20.000, te estaría diciendo el nivel de colapso posible que te lo estaría desplazando, ¿vale? Obviamente, cada día cambian las garantías, con lo cual cada día habría que cambiar, pero es una herramienta que creo que es bastante útil para facilitar, bueno, pues el entendimiento de los riesgos del mercado, ¿vale? Bueno, ahora en este último tramo voy a responder a vuestras preguntas, ¿vale? Si os parece, ¿no? Que estoy viendo aquí. Sí, me preguntan cómo se calcula el VIX. Mira, el VIX es, la verdad es que es bastante complejo porque tienes que tomar todas las series y lo que se hace es proyectar la volatilidad a 30 días. Y para eso utilizas las series y todas las series que tienes en el mercado, con lo cual estás jugando con el smile de los diferentes vencimientos. Y así lo que te hacen, bueno, normalmente es el primero y como son 30 días puedes usar el primero y el segundo vencimiento, ¿no? Entonces es una estructura proyectada. Si entráis en la página web del CME, aunque es bastante complejo, ahí tiene una explicación de cómo se calcula el VIX. Normalmente el VIX, cuando tú calculas sobre la volatilidad implícita de las opciones, depende, no es una cosa lineal, pero tiene un par de puntos por encima de la volatilidad implícita. Por decirlo de alguna manera, si nos vamos aquí a iBroker, y aquí estamos viendo en la volatilidad at the money, en este caso un 21.33, ¿vale? Si nos vamos a ver, bueno, podemos ver en Investing, bueno, y también lo podemos ver aquí en el gráfico, ¿vale? La volatilidad que está marcando ahora mismo el mercado, más o menos en este caso es un 20.41, ¿no? ¿Vale? Y si veis, aunque no es exactamente, ¿no? Aquí estamos viendo un 21.33. Dependiendo del nivel de volatilidad, incluso podemos ver hasta 4 puntos de diferencial. Hay que entender una cosa, la volatilidad también cotiza, ¿vale? El VIX cambia, ¿no? Entonces ahora mismo, bueno, con el mercado cayendo, es decir, bueno, esta mañana la volatilidad era diferente a la que era ahora y lo que hace es recalcularla no sé si cada 30 segundos o cada minuto, ¿vale? De todos modos, aquí en Investing tenéis también una herramienta interesante cuando entráis, bueno, yo lo tengo aquí en una watch list. Bueno, 20, está cotizando, bueno, 20.69, ¿vale? Pero no necesariamente esta volatilidad, puede haber una diferencia hasta de 3 o 4 puntos en un momento determinado, ¿eh? ¿Vale? Bueno, me preguntan si para los que ya conocéis opciones, ¿no es mejor estudiar los datos de la cadena de opciones directamente? Cuando tú vas a operar en el mercado, realmente lo que tienes es un smile de volatilidad, ¿vale? Esta pregunta hay que verla y hay que entender una cosa. Esto que veis aquí son smiles de volatilidad, ¿vale? En este caso, bueno, es un dibujo que yo hago para explicar el movimiento teórico, ¿vale? Yo tengo aquí un determinado slope, una curvatura y un smear, que es lo que es la mueca de la volatilidad, ¿vale? Fijaos en un momento, si yo pongo aquí menos 0.17, ¿veis cómo me ha cambiado la curva, ¿vale? Perdón, menos 0.17. Ahí he exagerado el movimiento de la curva, ¿vale? Si yo le pongo aquí 0,02, bien. Aquí tenemos dos tipos de curvas clásicas, ¿vale? En una, bueno, es que esta no la he cambiado, ¿sabes? En una es esta línea verde y otra es esta línea morada.
Dependiendo del tiempo para vencimiento, vamos a encontrar donde normalmente podemos ver diferenciales de volatilidad, es decir, no se comportan igual las opciones in the money que out of the money, ¿vale? Para uno de los ejercicios sería plotear, por decirlo de alguna manera, todas las volatilidades de estas opciones. Y os pongo un ejemplo. Fijaos aquí. Me voy a ir un poquito, voy a coger un mercado, bueno, está bien. Voy a abrir más el spread para ver más in the money. Por ejemplo, aquí vamos a ver esta opción y me voy a ir a un vencimiento. ¿Este qué vencimiento es? Septiembre del 2024. Vale, está bien. Me voy a uno lejano para poder ver. Y fijaos aquí, me voy a ir a una opción fuera del dinero, una call. En este caso, esta call, voy a ver la call 3000. Tenemos una volatilidad 28, ¿vale? Está aquí, la veis aquí, ¿vale? Si yo me voy a una at the money, tenemos una volatilidad 21, es decir, entre la 3000 y la, en este caso, la 4200, este es un 21 y en el otro caso era un 28. Las pongo al lado para que las veáis, ¿vale? Aquí veis 28, ¿vale? Y aquí veis 21, ¿vale? Ahora vámonos a buscar una opción call, pero en este caso muy fuera del dinero. Vamos a ver la 5000 o incluso más. La 5500. ¿Veis la volatilidad 16? ¿Vale? Entonces voy a abrir las otras para que las veáis. A ver, es que hay que sacar todas las opciones. Aquí voy a poner aquí esta en medio. ¿Veis? Esta es la opción call 5500, fuera el dinero, volatilidad 16, volatilidad 21, volatilidad 28. Eso se refleja aquí. Esa línea verde, ¿vale? Nos está diciendo opciones a muy largo plazo, ¿vale? Nos podemos encontrar con curvas de este estilo, ¿vale? Esto es lo que se llama el SMIRC, la mueca de volatilidad, ¿vale? Que sean de este estilo. A mí solo me importa saber que eso existe. Luego, eso me va a servir para hacer estrategias mucho más complejas, como calendar spreads, ¿vale? Y diagonal spreads, ¿vale? Pero eso será materia de otras sesiones, ¿vale? Pero bueno, claro, tienes que saber que existe el smile y la curvatura de volatilidad y cómo se mueve más o menos, ¿vale? Eso después, ¿no? Eso en mi club de opciones, ¿eh? Vale. La vega y la volatilidad implícita de cada strike, claro, es decir, cada vega es diferente. De hecho, bueno, es decir, muchas veces yo lo he enseñado. Aquí, por ejemplo, con mi calculadora podéis ver, ¿vale? Cómo yo tengo, en este caso tengo 4 vencimientos, 4 series y tengo diferentes delta, vega, es decir, y no es lo mismo. La vega de un primer vencimiento que la vega de un 1. Estamos pasando de 2,77 por cada punto que se mueva, en este caso, estas opciones call, a 11. O sea, un punto en el efecto vega de una opción a corto plazo son 2,7 puntos. Sin embargo, el cambio del precio de una opción de vega 11, que es a muy largo vencimiento, es mucho mayor, ¿vale? Este tipo de juegos, y lo he explicado aquí un montón de veces, ¿no? Ideas cuando antes de hacer una estrategia, dependiendo qué tipo de estrategia, si nos fijamos en la vega, hay cosas fantásticas que se pueden hacer entendiendo el riesgo desde ese punto de vista, ¿vale? Otra pregunta, ¿vale? Me preguntan, José Carlos, ¿no crees que el VIX, aparte de estar bastante manipulado, es un indicador que ha perdido calidad como referente de sentimiento de mercado al ser más coloquial, más utilizado por minoristas? No, en eso no estoy de acuerdo, ¿vale?
si el mercado está manipulado, ¿vale? Y hay una cosa que es absolutamente cierta, y es que estamos hablando de mercados electrónicos donde todo el mundo del mundo mundial pone sus precios en el mercado, ¿vale? Aquí, en la misma plataforma, es decir, JP Morgan o un tipo de Oklahoma pone el precio de una determinada opción, en este caso, por ver un ejemplo, ¿no? En esta, un vencimiento más cercano, ¿no? De marzo, ¿vale? El señor de Oklahoma, ¿vale? O Kansas, o incluso Alabama, está viendo esto. Sabe que todo el mundo puede pagar 180 y vender a 180,75. Entonces, los market makers, que son las entidades encargadas de poner precios en el mercado y están obligadas a hacer ese tipo de cosas, tienen sus precios, pero luego llega cualquiera y opera en el mercado al precio que quiere, ¿no? Yo creo que podemos decir que el mercado de una acción puede estar manipulado, pero los mercados derivados, cualquiera es libre de meterse en él y con no demasiado poder mover un precio. Pero claro, tú puedes mover el precio una vez, pero ¿y la segunda y la tercera? ¿Cuál es tu capacidad de liquidez para hacerlo? Pensad que todos los creadores de mercado buscan delta neutral. Quieren evitar el riesgo de tener exposiciones con gamma, ¿vale? Con lo cual, yo no diría que la volatilidad ha perdido el criterio porque todo el mundo la utiliza. La volatilidad es... O sea, yo cuento la volatilidad como el concepto matemático, que es realmente lo que es. El resto, la volatilidad no es el sentimiento del mercado, esa es la emoción que te genera el riesgo. Pero, honestamente, la volatilidad mide la emoción del pánico o del miedo y de la codicia. Pero en términos matemáticos lo que mide es el riesgo. Y os puedo asegurar que cuando la volatilidad está indicando ese 68%, precisamente ahora mismo hay un trabajo que estaba preparando, que será uno de los webinars en los que voy a contar en el club de opciones, en esa desviación, ¿no? Entender el comportamiento de un mercado normal y un mercado log normal, ¿vale? Cómo el mercado normal y log normal y cómo tenemos que ver la volatilidad para poderle sacar partido. Yo no entiendo el mercado desde el modelo del concepto de sentimiento. Yo lo entiendo desde un punto de vista absolutamente cuantitativo, ¿no? Es decir, claro que el mercado se mueve por sentimiento, pero es algo que no controla, que yo como, por decirlo de alguna manera, como trader, no puedo controlar, con lo cual lo único que le meto es cabeza. Por ejemplo, una de las cosas que yo suelo decir es: nunca pienses ni juegues con la emoción cuando operas en opciones. Evalúa tu riesgo en todas las variables que quieras, tengo claro. Y lo importante no es la primera decisión, es la decisión segunda, la de salirse y cerrar. Y convertirse en un autómata. No esperar... por eso normalmente las órdenes stops funcionan mal, porque uno le mete tanta emoción que es incapaz de sujetar el mercado con una opción stop. Eso tiene que ver con la velocidad y la aceleración. Pero bueno, no. Bueno, obviamente tu pregunta era sobre la manipulación del mercado del VIX y yo digo que no existe tal, o al menos mi opinión es que no es posible manejar un mercado que lo que tiene son números matemáticos, porque, o sea, que son puras matemáticas, que son números, ¿no? Para empezar, porque las opciones se valoran con Black-Scholes, ¿vale? Independientemente de los errores o la certidumbre de Black-Scholes. Bueno, os iba a enseñar aquí una cosa. Por ejemplo, aquí si el mercado está a 20 y la volatilidad del mercado es 20, ¿no? A 30 días de vencimiento y el mercado, digo que se puede mover 200 puntos, realmente la probabilidad de que el mercado no supere esa subida de $200 o 200 puntos de mercado, ¿vale? Es un 40,87%, ¿vale? Y la posibilidad de que pase ese nivel es un 59,33%. Esto es lo que yo mido, ¿eh?
Yo mido la probabilidad de que el mercado alcance un precio o no lo alcance, ¿vale? Esa es mi forma de verlo. Y es lo que trato de enseñar. Más que nada porque he visto mucha gente empezar vendiendo opciones y vendiendo put y pensar que es seguro sin entender los riesgos asociados. Una vez que entiendes la volatilidad, es que es mucho más fácil. Es como y no quisiera... o sea, cuando yo veo esto, claro que puedo vender aquí calls y puts, pero si me fijo en la volatilidad y digo, bueno, ¿qué pasaría si la volatilidad se fuese aquí arriba? Y las opciones son eso, constantemente simular hipótesis de mercado, ¿qué pasaría si esto pasase? Porque eso te permite tomar mejores decisiones, ¿vale? Última pregunta es, ¿qué nivel de garantía recomiendas tener? Bueno, esa pregunta, yo llevo muchos años diciendo, es decir, como yo no sé lo que va a pasar en el mercado, quiero tener un margen de maniobra, ¿vale? Obviamente podría decirte que ya no solo las garantías, es la delta, la vega y sobre todo la gamma. Me daría ese nivel de riesgo que tengo, ¿vale? Pero a falta de, digamos, de una buena calculadora y una capacidad, digamos, de análisis de mercado, las garantías al final reflejan el riesgo, ¿vale? Con lo cual, si tú de partida dices, mi límite son 30, ¿vale? 30%, ¿vale? De mi capacidad de liquidez. Si tengo 9.000 euros, 3.000. Si tengo 10.000, 3.363. Eso de entrada no significa que no puedas subir las garantías en un momento determinado. Ahí tendrás que ver qué gamma tienes y tal, pero como de idea general. ¿Por qué? Porque si tienes un 30%, mucho se ha de torcer el mercado para que no te dé margen, hombre, siempre que no tengas mucha gamma, pero para que no te dé margen a tomar decisiones, ¿no? Por eso yo aquí en esta calculadora, fijaos que pongo siempre un porcentaje, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí, bueno, he puesto 40.000, aquí he puesto 50, voy a poner otro número para poder poner aquí un número como si fuese el Eurostoxx. ¿Vale? Entonces, bueno, me ha ido al Excel original de donde está puesto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí me da el test de garantías. Lo que yo pongo aquí es que si tienes 37.000 euros, el subyacente está a 4.000, el multiplicador es 10, tienes dos contratos cortos o dos deltas cortas, las garantías que tienes en la cuenta, y estos son datos, o sea, estos son todos datos que tú tienes que meter, ¿vale? Es decir, tienes un saldo por valoración, saldo menos garantías, 22.000 euros. Estos 22.000 euros te dan en un margen con el multiplicador a 10 y con estos dos contratos, en este caso corto, ¿vale? El que el mercado de 4.000, su límite se mueva un 27,50%, es decir, a 5.100, ¿vale? O que serían 1.100 puntos, o para arriba o para abajo, ¿vale? Esa sería un poco la posición, ¿no? ¿Vale? Que si, y entonces cada cifra, si aquí pones 20.000, perdón, aquí settings. Me lo has ido al Drive. Voy a cerrar esto aquí. Bueno, ahí en la calculadora lo que dice aquí, bueno, y un poco por resumir ya, que hemos pasado Sí, aquí vas a tener las garantías, el test de garantías. Aquí te da el porcentaje de mercado, el market risk, es decir, para arriba o para abajo, dependiendo de tu posición, ¿vale? Y aquí te da el precio de colapso, si estás corto para arriba y si estuvieses largo para abajo. Y eso, digamos, son los puntos que el mercado se puede mover, ¿vale? Esos 1.100 puntos para arriba o, bueno, en este caso porque estamos corto, ¿no? Si estuviésemos largos sería para abajo, ¿vale? Entonces, punto de partida, no hay una regla y no quiero decir que con eso te garantizas el éxito, ¿no? Es decir, hay que entender la posición, es decir, lo más importante es que una mala posición no te destroce las posibilidades
porque se puede ganar o perder. Entonces no te destroce la posibilidad de hacer cambiar la estrategia, desde cerrar esa posición a abrir otra nueva, ¿no? Y por eso yo de partida un 30%, aunque en un momento determinado puedes partir de mucho menos, obviamente, y superar ese 30%, pero sobre todo entiende sobre tu posición global no las garantías que tienes, sino el apalancamiento que tienes. No es lo mismo hablar del Eurostoxx, que el multiplicador tiene 10 con 2 contratos, que 2 contratos del SP, que estamos hablando de $100, porque son 50 cada uno, $100 por cada movimiento de punto. Entonces hay que considerar esas dos variables. Vale. Me preguntan, ¿qué ves más útil, el VIX o el SMILE? Las dos cosas. La volatilidad, o sea, no hay no puedo decir que una cosa sea más útil que otra. El VIX es una referencia que es muy fácil porque el mercado te la pone delante constantemente, ¿vale? Pero bueno, os invito a todos vosotros a cualquier pregunta y para mí será un placer contestaros, que escribáis que os apuntéis, que registréis aquí en este webinar, ¿vale? Y veréis aquí, envía tus preguntas a qa@101futures.com, ¿vale? Ahí podéis escribirme y preguntarme lo que sea, ¿vale? Obviamente son 2 horas, el tiempo será limitado porque al final no puedo responder todas las preguntas, pero las que no, las conservaremos porque esto lo vamos a hacer de una manera periódica. La idea es que no se queden lagunas para nadie que opera en opciones, ¿vale? Ese es mi objetivo. Entonces, bueno, terminamos por ahí. Para mí ha sido un placer compartir esta sesión con todos vosotros. Bueno, y os espero próximamente en el próximo seminario de eBroker y en esta sesión de preguntas y respuestas en vivo que haré en directo el día 15 de diciembre a las 6:30 de la tarde. Serán 2 horas contando y hablando de opciones y respondiendo a todas y cada una de vuestras dudas. Y no os olvidéis escribirlo a QA, questions and answers, y preguntas, o sea, preguntas y respuestas, @101futures.com, ¿vale? Ya no sé si lo digo en inglés o en eso, es 101futures.com, ¿vale? Q&A. Muchas gracias. Ha sido un placer y hasta la próxima.